Hablemos de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una alianza militar compuesta por 32 naciones que recientemente celebró su 75º aniversario en Bruselas con música, brindis y pastel y toda la cosa. Esta alianza, que está proclamada como la más fuerte, duradera y exitosa de la historia, ha crecido durante sus 75 años que lleva. Inicialmente empezaron siendo 12 miembros y hoy se han extendido hasta ser 32 y han llegado a las puertas de Rusia, provocando, por supuesto, tensiones con Moscú. La OTAN, con sus casi 3,5 millones de soldados y más de 5,000 ojivas nucleares, es indudablemente poderosa, pero ¿ha utilizado este poder para crear un mundo mejor? Durante la Guerra Fría, la OTAN no tuvo mucha acción militar. Fue más un duelo de miradas con la Unión Soviética. Sin embargo, tras este periodo, pues su actividad aumentó significativamente, iniciando con la operación en Yugoslavia. Yugoslavia, por ejemplo, se convirtió en el epicentro de tensiones étnicas devastadoras en la década de 1990, marcando un periodo oscuro en la historia. La OTAN, citando razones humanitarias, decidió intervenir en 1999 sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, iniciando una campaña de bombardeos contra Serbia, que duró 78 días. Violando el derecho internacional, porque eso no se puede hacer. No le importó, porque eran otros asuntos más violando importantes. El derecho internacional y siendo los países miembros de la OTAN, por lo menos Estados Unidos, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Sí. ¿Qué le costaba? Pero es que no había razones. No. Sí. Razones humanitarias, según ellos. El resultado, más de 2,000 civiles perdieron la vida con ataques que no discriminaron entre objetivos militares y civiles, golpeando estaciones de radio, embajadas e infraestructura civil. ¿Le suena esa historia? Bueno, pues este bombardeo no solo fue una demostración de fuerza militar, sino que también desató una cadena de eventos que remodeló por completo el paisaje político y social de la región. El impacto fue inmediato y brutal. Hubo edificios destruidos, vidas desplazadas y un legado de resentimiento y desconfianza hacia la OTAN y a las potencias occidentales, pues por obvias razones, ¿verdad? Las cifras hablan por sí solas: miles de civiles muertos y aún más heridos o desplazados, que convirtiendo a esta intervención en un punto de inflexión en la historia de los Balcanes. La justificación de la OTAN para esta operación se centró en la necesidad de detener las atrocidades que se estaban cometiendo contra los albaneses de Kosovo. Ellos eran los salvadores. Sin embargo, esta intervención militar no tuvo el mandato de la ONU, lo que planteó preguntas sobre su legitimidad y las verdaderas intenciones detrás de estas acciones. ¿Era realmente una misión humanitaria o había otros intereses geopolíticos en juego? Los bombardeos de la OTAN tuvieron consecuencias duraderas en la región. Yugoslavia, una vez unificada bajo el gobierno federal, se fragmentó en varios estados independientes, muchos de los cuales todavía luchan con la pobreza, la inestabilidad política y las secuelas económicas de esa guerra. Las heridas de esa época siguen siendo palpables hoy en día, con naciones como Serbia, Kosovo, Bosnia y Herzegovina y Montenegro tratando de construir su futuro, mientras lidian con los recuerdos de un pasado compartido y conflictivo. Luego tenemos a Afganistán en el año 2001, que fue un hito en la historia de la alianza militar, siendo la primera y única vez que se invocó el artículo 5 de defensa colectiva. Este artículo estipula que un ataque contra un miembro de la OTAN es un ataque contra todos, lo que llevó a la OTAN a actuar en respuesta a los atentados del 11 de septiembre perpetrados por Al-Qaeda inicialmente. La misión tenía objetivos claros: desmantelar a Al-Qaeda y estabilizar Afganistán, preparando a sus fuerzas armadas. Sin embargo, lo que comenzó como una operación dirigida se transformó en un compromiso militar de 20 años, con resultados devastadores para la población civil afgana. La cifra de más de 47,000 civiles afganos muertos durante este periodo es escalofriante, pero la magnitud de la tragedia se hace aún más profunda al considerar que este número supera las bajas causadas por el Talibán durante el mismo periodo y supuestamente los iban a liberar.
El impacto a largo plazo de la intervención en la sociedad afgana ha sido profundo. Las secuelas de años de conflicto han dejado una nación marcada por la violencia, la inestabilidad política y económica y un legado de trauma y sufrimiento. Los esfuerzos por reconstruir el país se vieron obstaculizados por la corrupción, la falta de gobernanza efectiva y el continuo conflicto armado, lo que impidió el desarrollo sostenible y la paz duradera. La retirada de la OTAN y las fuerzas estadounidenses de Afganistán en el año 2021, que marcó el fin de la intervención, dejó tras sí un vacío de poder que fue rápidamente llenado por el Talibán, cuestionando así la eficacia y el legado de la misión de 2 décadas. Esta retirada, realizada bajo circunstancias caóticas y precipitadas, simbolizó para muchos el fracaso de un esfuerzo internacional masivo por transformar a Afganistán. En Libia, en el año 2011, la OTAN intervino con el objetivo de proteger a los civiles de la violencia desatada por el dictador Muammar Gaddafi. La campaña consistió en más de 9.000 bombarderos que eventualmente llevaron el derrocamiento de Gaddafi, pero el resultado fue un país destrozado, sumido en una guerra civil que perdura, con un 40% de la población viviendo en la pobreza. Estas intervenciones de la OTAN revelan un patrón: decisiones unilaterales de combate, bombardeos intensivos y una salida sin estrategias de reconstrucción efectivas, dejando a los países en ruinas y a su población en desesperación. Y esto nos lleva a cuestionar si la acción de la OTAN es realmente salvar o simplemente destruir, dejando atrás un legado de destrucción y de miseria. La narrativa de que la OTAN es la salvadora se ve cuestionada por las consecuencias de sus operaciones, donde la infraestructura es destruida y las vidas se ven truncadas y con un mismo patrón: la destrucción total de los lugares en donde han intervenido, que deja más cenizas que soluciones. Y estos análisis de la historia nos llevan a reflexionar sobre el papel real de la OTAN en el escenario mundial y si su influencia ha sido positiva o simplemente ha perpetuado ciclos de violencia y desestabilización. La celebración del 75º aniversario invita a la revisión crítica de su historia y acciones y a las repercusiones a largo plazo de su intervención militar en diversas partes del mundo, porque ya van 32 países, pero su objetivo es claro. Parece ser que su objetivo es la destrucción. Puede convertirse en un arma muy eficiente para ayudar al mundo. Hay mucho trabajo por hacer, hay muchos lugares que salvar, Alba. Hay muchas guerras que han existido desde hace muchas décadas y nadie interviene. Y realmente alguien necesita parar eso. Pudiera ser la OTAN, pudiera ser una gran oportunidad de reflexión en estos 75 años. Hoy están de fiesta. De hecho, vale la pena ver la otra cara de la moneda, porque bueno, nosotros hoy reflexionamos sobre los combates en los que la OTAN ha intervenido, por supuesto, y los resultados que ha dejado. Por supuesto que también vamos a mostrar la otra cara de la moneda, que es el pastel y la fiesta. Celebración en Bruselas por los 75 años de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. La ceremonia incluyó un llamado a la unidad transatlántica, una de las principales preocupaciones de la alianza. Los ministros de Relaciones Exteriores de los 32 países pronunciaron breves discursos, cortaron un pastel y celebraron los logros de la poderosa alianza militar, pero sin olvidar las amenazas que la acechan. El secretario general de la alianza, el noruego Jens Stoltenberg, se refirió a una de esas preocupaciones: el distanciamiento entre Europa y Estados Unidos en materia de defensa y seguridad. Europa necesita a Estados Unidos para su seguridad. El reparto equitativo de la carga es esencial y Europa está invirtiendo más, mucho más. Este año la mayoría de los aliados de la OTAN invertirán al menos el 2% de su PIB en defensa. Al mismo tiempo, Norteamérica también necesita a Europa. Los aliados europeos proporcionan ejércitos de primera clase, vastas redes de inteligencia y una influencia diplomática única.
Un eventual retorno de Donald Trump a la presidencia estadounidense es una de las grandes incertidumbres que planean sobre la poderosa alianza militar, además de la larga guerra en Ucrania. Ese conflicto marcó un antes y un después para la OTAN, que dejó de lado sus divisiones para cerrar filas del lado de Ucrania. Además, sumó a Suecia y Finlandia al bloque, fortaleciendo su flanco oriental más cercano a Rusia. Los países de la alianza ya han enviado a Kiev decenas de miles de millones de dólares en ayuda en equipos militares y armas. Pero el aporte de Estados Unidos ha perdido impulso debido a diferencias entre demócratas y republicanos en el Congreso de ese país. Presente en la ceremonia de Bruselas, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba reforzó los pedidos de despliegue de misiles antiaéreos Patriot. Stoltenberg impulsa la creación de un gigantesco fondo de 100.000 millones de euros en los próximos 5 años para garantizar el apoyo a Ucrania. Alba, 1.68 mil millones de dólares en presupuesto. ¿Y que no les alcance para un pastel más grande? ¿Sí? Ay, déjate el pastel, se veía bien feo. No, hasta el pastel está feo. Ni en el pastel está... Mira, de verdad que vale la pena pues externar nuestras opiniones aquí. Yo en lo particular no tengo nada en contra de la OTAN. Creo que es un mecanismo que se creó en una lucha de pensamientos sin importar del lado de qué pensamiento nos pongamos, cuando era el pensamiento soviético, contra el pensamiento del mundo occidental. Y en esa Guerra Fría la OTAN fue un instrumento decisivo para Occidente, más allá del lado de la historia del que ustedes quieran estar. Pero cuando ese capítulo se cerró, la existencia de un organismo bélico posterior no ha logrado encontrar una razón de ser. Y ha estado fabricando nuevos enemigos, Alba, uno tras otro, para justificar el gasto bélico, precisamente. Y el incremento desmesurado ya. 1.68 mil millones de dólares, Alba, más lo que indirectamente... No, perdón, 1.60... Mira, tengo el dato aquí, concreto, porque vale la pena que lo veamos, ¿no? Hay varios, o sea, se divide en varios fondos. El presupuesto civil y el presupuesto militar. Para el año, peor. Sí. El presupuesto civil era de 280.5 millones de euros para el 2023, ¿ok? Y el presupuesto militar fue de 1.68 mil millones de euros. Entonces, cada vez es más grande el presupuesto que la OTAN exige para amenazas más grandes. ¿Por qué invertimos tanto dinero en guerras y tan poco dinero en paz? ¿Por qué tenemos un organismo que se preocupa por la defensa militar y no tenemos un solo organismo efectivo que abogue por lo contrario? Para establecer puentes de paz. Eso es lo que yo pienso, que vivimos en un mundo que invierte demasiado en guerras y muy poco en paz. Y cuando hablo de eso, hablo de la OTAN. Claro, pero pues es que, perdón amor, pero sí te estás oyendo muy ingenuo. Pero es no, que la Alba, paz es que no quiero hacer algo así como la OTAN, que se vaya al diablo, porque malditos ya. No, pues no, o sea, con toda mesura te lo digo. No, pero yo te lo digo también, o sea, ¿por qué? Porque el negocio es la guerra. Claro. El negocio no es la paz, el negocio es la guerra. Por eso ves que están diciendo, en 20 años no me equivoqué, sumé mal, fueron 8. Y luego, lo corrijo, van a ser en 5 años, es una guerra inminente contra Rusia. ¿Qué necesitan? Más dinero, porque mira, están cortos de dinero, el pastel estaba muy chiquito. Ni siquiera alcanzó para todos los que fueron. Se les estaba derritiendo ahí el pastel. Ni siquiera aire acondicionado había. Ni velita, ni nada. Entonces... Por eso necesitan más dinero para las armas y para un mejor pastel. Claro. Pero es que eso es el negocio y por supuesto... 75 años, Alba, de la OTAN, que fue creada para combatir a la URSS. La URSS ya no existe. Y luego se cambió de giro comercial contra Muammar Gaddafi. Eso ya fue. Después ya vimos lo que pasó en Afganistán. Un desastre total. ¿Será Ucrania la excepción? Después de ver ese patrón. No, porque lo estamos viendo. ¿Cómo va Ucrania en este momento? Claro. Para hacer la excepción,
Si algo por eso fue el recorrido a través de la historia de las intervenciones de la OTAN. Y si no me creen cómo han quedado, amigos, hay muchísimos videos en la red, hay muchísima información que ustedes pueden constatar. Está muy reciente lo de Afganistán. Nosotros aquí hace unos meses les pasábamos la lista de todo lo que dejó Estados Unidos atrás cuando salieron, que Donald Trump dijo que habían salido huyendo, despavoridos, que lo sacó Biden de Irak. Dejaron aviones, helicópteros, tanques, autos blindados, armamento, artillería. Dejaron muchísimos. Dejaron $8,000 millones, algo así. No recuerdo bien la cifra, voy a averiguar y la próxima vez se las traigo. Una cifra enorme de dinero invertido y que dicen, es que ya están oxidadas. Pues, ¿qué creen? Esas armas oxidadas las está utilizando el Talibán. Esos vehículos que supuestamente necesitaban mantenimiento, el Talibán se los está dando y son los que está utilizando. De hecho, hasta había videos de los talibanes con los uniformes y los zapatos, literal, de los soldados que dejaron en Afganistán porque lo sacó Biden a la carrera. Entonces, ¿cómo ha quedado Afganistán? ¿Quedó mejor? No quedó mejor. 20 años estuvieron en Afganistán, no lo mejoraron. Al contrario, lo dejaron peor. El Talibán, en el tiempo que tuvo el control de Afganistán, no mató 47,000 personas. Durante los 20 años, la OTAN mató 47,000 personas. Entonces, si ponemos el balance en cuanto a pérdidas humanas, lo que causó el Talibán, que son los más malos de los malos según la OTAN, y los que mató la OTAN causó mucho más daño a la población afgana que el mismo Talibán. Entonces, en ese tipo de situaciones es donde no entiendo realmente qué fue hacer la OTAN. Y fíjate, Alba, que a mí me dio curiosidad de investigar con qué países con qué presidentes de Estados Unidos la OTAN ha vivido su mejor momento en materia de gasto militar. Uh-huh. Y uno pensaría que la OTAN se sacó la lotería con Biden, ¿no? Porque cobró una fuerza desmesurada cuando la OTAN ya prácticamente parecía que no existía en el mundo durante la época de Trump. Ahora hemos visto cómo la OTAN ha cobrado un poder que no se había visto en décadas. Renació de las cenizas. Renació de las cenizas. Yo recuerdo que hubo varias notas así. Literalmente decían eso, renació de las cenizas la OTAN. Pero no fue con Biden con quien obtuvo ¿Con Obama? No, fíjate que fue con Trump. ¿En serio? Trump, la OTAN tuvo su mayor presupuesto de gasto militar. Y te voy a decir cuál fue la razón de la investigación. Dice, un breve párrafo. Si contamos desde el periodo del 2017 al 2021, aunque Trump criticó muchísimo a la OTAN y exigió que los países miembros aumentaran sus contribuciones. Durante su mandato, en consecuencia, se observó un incremento en el gasto de los miembros de la OTAN, obligados por Trump, a que pagaran su parte del objetivo del gasto del 2%. Porque Trump decía, tú no pagas, yo no pago. Claro. Si tú no pagas, yo me salgo. Porque yo no voy a estar pagando por la seguridad de toda Europa. Claro, y ahora, es que el 2% de Estados Unidos es el más grande. O sea, aunque es por porcentajes, obviamente la economía de Estados Unidos es la economía más grande que tiene la OTAN. Su 2% es una tajada, no si la comparas con los demás. Por eso decía, me toca dar más porque el 2% de mi Producto Interno Bruto es muchísimo más que el tuyo. Por eso, si tú no das tu 2%, yo no lo doy. No, entonces ahí sí todos. Y en cambio, pues Biden oye, Alemania no está dando ni el 2%, el 1. ¿Qué te acuerdas? 1.2. Estados Unidos está dando el 3.4% y Alemania está dando el 1.2. Casi lo que no está dando Alemania lo da Estados Unidos. No, en creces. Sí, claro. Porque ese excedente de Estados Unidos es una cantidad en dinero exorbitante porque su economía es mucho más grande. ¿Por qué Estados Unidos está pagando por la seguridad del resto de seguridad, si lo podemos decir así, o agitación, o como ustedes lo quieran decir, del resto de los países europeos? Y deja que Alemania sea, como diría mi abuelita en paz descanse, sea guaje, ¿no? Uh-huh. Oye, Alemania, ¿no has pagado? Ah, sí, güey, ahorita vengo, ¿Y qué me están hablando? Me están hablando, ¿no? Sí, no. Pero pues bueno, vamos a ver. Esperemos que la excepción de las tragedias de la OTAN termine y no sea Ucrania. Y que sea, Alba, un mejor momento, de verdad. O sea, yo sí creo que tenemos que exigir paz, tenemos que exigir reflexión. Más allá de la crítica, que no es de verdad una crítica solo negativa, sí es una crítica para la reflexión. Hoy es un buen día.
es el 75 aniversario de la OTAN. Sí. Y ya que cumple años, bueno, pues vamos a reflexionar ¿para qué ha servido? Le hemos dado el 2% de nuestro PIB? Y si se lo tenemos que seguir dando porque no hay de otra, pues que se convierta en un instrumento de paz y no en un instrumento bélico que deja destrucción a su paso. No es una retórica que digamos, no, ustedes están nomás criticando. Destrucción a tu paso, ¿como cuál? Bueno, dime cómo quedó Yugoslavia, dime cómo quedó Afganistán y dime cómo está quedando Ucrania. Fíjate que yo estaba leyendo un artículo de un medio de comunicación en donde mostraba cómo quedaba Yugoslavia después de que la OTAN sale. Alba, es que es una cosa de locura. O sea, que era cenizas, o sea... Deja todo como lo está dejando Israel a Gaza. Sí, no, así, Alba, de verdad, era cenizas, escombro, piedra sobre piedra, no había más. No deja nada. Dices, oye, ¿trajiste la paz? Pues es que ya no hay nadie para hacer la guerra, los mataste a todos. Claro. Entonces fue una cosa desastrosa, Alba, desastrosa. Y, no llevan la paz, llevan la muerte. Y no puede ser eso, debe de reconfigurarse. Si ha de existir un mecanismo para la seguridad de los países del Atlántico, tiene que ser para la seguridad, para fomentar la paz y para que si hay una amenaza, sea una amenaza responsable. Ahora, si es un garante de la seguridad, que ha cambiado de giro social, ¿no? Porque primero era la URSS, luego fueron los talibanes y ya que nos estamos inventando enemigos para combatir porque hay mucho ocio bélico, ¿por qué no le volteamos la carita a Stoltenberg para que vaya a Palestina y hagamos algo por los miles de palestinos inocentes que hoy están muriendo? Déjate, ya que no quieres mirar a Palestina, ¿por qué no regresas tu mirada a Yugoslavia? ¿Por qué no revuelves tu mirada a Afganistán? ¿Por qué no hacemos un fondo de reconstrucción? ¿Por qué no reconstruye? O sea, ya arrasaste todo, reconstruye. Sí. Porque si hacemos un análisis de lo que han hecho, híjole, yo honestamente, yo no encuentro algo que hayan hecho bien. Bueno, matar gente solamente. Bueno, yo creo que si le preguntamos a Stoltenberg nos va a sacar una lista maravillosa. Claro, claro. Pero creo que es un buen espacio para la reflexión. Porque en 75 años, si él me dice que está contento con los resultados, yo diría... Pues es que es bélico. Pues depende de para qué. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.